y bienvenidos a un nuevo video. Esta vez les traigo 3 historias paranormales que nos harán dudar de lo que hay en la oscuridad. Fantasmas, presencias invisibles y fenómenos inexplicables se ocultan en los rincones más inesperados. Prepárense y pónganse cómodos, porque hoy les traigo 3 historias paranormales. Mi amigo volvió para decirme que está bien. He sido bombero en Nueva York durante más de una década. Es un trabajo duro, físicamente exigente y emocionalmente agotador, pero la camaradería lo hace soportable. Pasas por tantas cosas juntos que tu equipo se convierte en más que compañeros, se vuelven una familia. Y para mí, nadie personificaba más esto que Ryan. Ryan era mi mejor amigo, mi compañero, el tipo en quien confiaba mi vida todos los días. Pasamos por el infierno juntos, incendios voraces, rescates imposibles, noches largas en la estación, hablando de todo y nada. Era el tipo de persona que te hacía querer ser mejor. Confiable, valiente, siempre poniendo a los demás primero. Si necesitabas una risa, una mano o alguien que te respaldara, Ryan estaba ahí. Era como un hermano para mí. Y luego se fue. Ryan y yo nos emparejamos casi por casualidad. Yo había estado en el departamento durante unos años, cuando él se trasladó desde otra estación. Al principio no estaba seguro de qué pensar sobre él. Era un poco demasiado optimista, siempre haciendo bromas, incluso en las llamadas más difíciles. Pero no tardé en darme cuenta de que debajo de este humor estaba uno de los bomberos más dedicados y valientes que había conocido. Pasamos por todo juntos. Entramos corriendo edificios en llamas, sacamos personas de autos destrozados, turnos largos donde el agotamiento se sentía como una segunda piel. Hay algo en enfrentar situaciones de vida o muerte con alguien que crea un vínculo más fuerte que las palabras. Las personas aprenden a leerse las unas a las otras sin hablar, a confiar en que cuando las cosas se pongan feas, estarán allí a tu lado. Y no solo en las llamadas, tenía una forma de mantener alta la moral, incluso en los peores días. Si estabas teniendo un turno difícil, él encontraba una manera de hacerte reír. Si un novato cometía un error, era el primero en ayudarlo a corregirlo, en lugar de derribarlo. Si alguien necesitaba un favor, Ryan estaba allí antes de que siquiera tuvieran que pedirlo. Hacía el trabajo más fácil, hacía la vida más fácil. Y cuando se enfermó, creo que todos nos dimos cuenta de cuánto habíamos llegado a depender de él. A Ryan le diagnosticaron leucemia. Al principio trató de restarle importancia, como si fuera solo otro obstáculo que podría superar. Es solo un bache en el camino, dijo. He pasado por cosas peores. Y por un tiempo, parecía que tal vez tenía razón. Seguía apareciendo en los turnos, haciendo bromas, actuando como si nada hubiera cambiado. Pero había cambiado. Los tratamientos lo agotaban. La estación de bomberos lo veía cada vez menos. Y finalmente, incluso Ryan tuvo que admitir que esta era una lucha que no podría ganar. Luchó con fuerza, más de lo que creo que la mayoría se dio cuenta. Pero al final, no se pudo hacer nada. La leucemia se extendió demasiado rápido, y los tratamientos dejaron de funcionar. La última vez que lo vi, estaba en una cama de hospital, una sombra del tipo con el que había corrido hacia edificios en llamas. Perderlo rompió algo en mí. La estación de bomberos no se siente igual sin él. El trabajo no se sentía igual. Empecé a seguir la rutina. Empecé a hacer lo que se suponía que debía hacer, pero sintiéndome completamente desconectado. ¿Cuál era el punto? Pasaron los meses. El peso de perder a Ryan nunca se desvaneció del todo. Sin embargo, la vida continuó. Me acostumbré a su ausencia y a la estación de bomberos sin su voz.
Una noche, durante un turno tranquilo, estaba sentado solo en la sala de recreo, mirando la televisión sin realmente verla. Los demás estaban durmiendo o en una llamada, y entonces de la nada lo sentí. Esta abrumadora sensación de que no estaba solo, no de una manera espeluznante, no como si me estuvieran observando, sino como si alguien estuviera allí. Miré hacia la puerta y se me cortó la respiración. Ryan estaba allí. La misma postura, la misma actitud relajada, tal como solía hacerlo cuando estaba esperando a que terminara algún tonto papeleo para poder salir a tomar un café. No estaba enfermo, no estaba débil, se veía como él mismo, fuerte, firme, como si nunca se hubiera ido. No dijo una palabra, simplemente me miró, y en ese momento, juro que sentí como si estuviera asegurándose de que estaba bien, como si estuviera diciendo que no estaba solo, incluso si así me sentía. Parpadeé, y se había ido. Solo una puerta vacía, nada allí, pero sé lo que vi, y sé, en el fondo, que no fue solo mi imaginación. Al principio me lo cuestioné, tal vez estaba exhausto, tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada, llenando los vacíos dejados por la pena, pero en el fondo, sé que fue real. Y lo curioso es que no fue aterrador, no fue como las historias de fantasmas que sueles escuchar, fue reconfortante. Por primera vez en meses, el peso en mi pecho no se sentía tan aplastante. Esa noche, comencé a pensar en Ryan, no solo en la pérdida, sino en quién era, su resiliencia, su bondad, la forma en que siempre encontraba una manera de levantar a los demás. Como nunca dejaba que nadie se sintiera solo, sin importar por lo que estuviera pasando. Y me di cuenta de algo. Esa noche cambió algo en mí. No sé qué vi o cómo lo vi, pero sé que fue real. Y si fue real, entonces, tal vez la muerte no es el final. Tal vez no simplemente desaparecemos. Tal vez las personas que amamos no nos dejan realmente. Ellos encuentran una manera de quedarse, de alcanzarnos, de recordarnos que no estamos tan solos como creemos. Ryan siempre era el tipo que se aseguraba de que nadie se sintiera dejado atrás. Tal vez eso era lo que estaba haciendo esa noche, dejándome saber que todavía estaba aquí de alguna manera, que hay más esperándonos al otro lado. Y por primera vez desde que lo perdí, lo creo. No tengo todas las respuestas, no sé qué viene después, pero sé esto: cuando llegue mi momento, sea cuando sea, ya no tengo miedo. Porque hay algo después de esta vida, y Ryan ya está allí, esperándome. Algo nos siguió a casa. Hola, soy padre de 2 hijos. Mi hijo tiene 14 y mi hija tiene 11. Como familia, nos encanta acampar y explorar la naturaleza, y siempre hemos tenido experiencias maravillosas al aire libre. Pero, recientemente, algo en nuestro último viaje nos dejó profundamente inquietos. Acampamos en una zona remota del Parque Nacional de las Montañas Humeantes. Después de regresar a casa, empezaron a suceder cosas extrañas. Siempre he sido escéptico en cuanto a lo sobrenatural, pero los eventos que han ocurrido desde nuestro viaje me han hecho cuestionar todo. Creo que algo nos siguió de vuelta, y estoy buscando saber si alguien ha experimentado algo similar, o si tienen algún consejo para deshacernos de lo que sea que esto es. Decidimos acampar en una zona remota, un lugar aislado del bullicio de la ciudad y con el aire más puro que pudieras imaginar. Seguimos todas las advertencias de los guardabosques sobre mantenernos en los caminos marcados y no aventurarnos en los senderos cubiertos de maleza.
Aunque era nuestra primera vez visitando este lugar en particular, todo parecía normal. Pero aún así, parecía una aventura que valía la pena tomar. El segundo día, mi hijo mayor y yo decidimos caminar por uno de los senderos menos transitados en busca de madera para nuestra hoguera, mientras mi esposa se quedaba con mi hija. Llegamos a una parte del sendero que estaba semicubierta de maleza, y el aire se sentía más pesado a medida que nos adentrábamos más en el bosque. Fue entonces cuando la vimos. Una joven, tal vez de unos veintitantos. Estaba de pie en medio del sendero. Estaba vestida con ropa casual, como algo que verías en medio de una ciudad o lo que uno usaría para un trote ligero. Nada parecido al equipo usual que los excursionistas usan. Y déjenme enfatizar esto. Estábamos lejos de cualquier ciudad o pueblo. Este era un lugar que solo los excursionistas frecuentaban. Su rostro parecía pálido y se veía angustiada, casi como si no supiera dónde estaba. Al principio no pareció notar nuestra presencia, pero a medida que nos acercábamos, se giró y me miró directamente. Sus ojos estaban muy abiertos, llenos de una mezcla de miedo y algo que no pude identificar. En ese momento tomé la mano de mi hijo. No me es extraño encontrar campamentos de personas sin hogar o drogadictos que llegan hasta este tipo de lugares, y en ese momento fue lo primero que pensé. Ella habló en un susurro, preguntando si habíamos visto a alguien más. No sé cómo explicarlo, pero sus palabras eran inconexas, como si estuviera intentando entender su entorno. Le pregunté si estaba bien y si necesitaba ayuda, pero antes de que pudiera decir algo más, se alejó rápidamente. Sus ojos nunca dejaron los míos. Sin decir una palabra, se giró y desapareció entre los árboles, desvaneciéndose entre la densa maleza. En ese momento pensé en seguirla, para asegurarme de que estaba bien, pero tenía que cuidar a mi hijo, así que me quedé allí, y lo desestimé como un evento raro pero explicable. Pensé que no era nada de lo que preocuparse, solo un encuentro extraño, y esa tarde informé sobre el encuentro a un par de guardabosques que estaban patrullando el área, y lo dejé así. Pero, mirando hacia atrás, algo en ello no me parece bien. Tan pronto como regresamos a casa, algo se sentía mal. No era solo el cansancio habitual después del viaje, o la fatiga de desempacar. La casa se sentía diferente, más fría. Pensé que se debía a que el clima estaba enfriando, o tal vez que la casa solo necesitaba unas horas para calentarse después de estar vacía durante un tiempo. Pero no desapareció. El frío parecía persistir, especialmente en ciertas partes de la casa, la sala de estar, el pasillo y a veces cerca de las escaleras. No importa cuánto subíamos el termostato, siempre había un frío notable en el aire. Luego empezaron los golpes. Al principio pensé que era la casa sentándose, tal vez algunas tuberías o vigas moviéndose, pero los golpes no se sentían así. Eran demasiado deliberados. A veces eran rítmicos, como si alguien estuviera tratando de llamar tu atención desde la pared, pero nunca en el mismo lugar. Otras veces era un solo golpe fuerte que resonaba desde las paredes de diferentes habitaciones. Eran más comunes por la noche y a veces nos despertaban. La actividad venía en ráfagas. De repente, todas las cosas sucedían constantemente durante días y luego se detenían por unas semanas. Así que al principio simplemente las ignoramos. Pero después de unos meses comenzaron las voces. Al principio solo eran unas situaciones extrañas en las que pensábamos que habíamos escuchado a alguien llamarnos desde otra habitación. Me pasó a mí primero. Estaba en la cocina preparando la cena cuando claramente escuché a mi esposa llamarme desde el pasillo. Me volví para responder, pero cuando entré al pasillo, estaba vacío. No había nadie allí. Pensé que lo había imaginado. Tal vez había malinterpretado algo, así que lo dejé pasar. Pero luego le pasó a mi esposa.
Estaba arriba en el dormitorio y escuchó que la llamaba desde la sala, bajo las escaleras. Pero yo no había dicho ni una palabra. Yo estaba sentado en el sillón, leyendo un libro. Cuando me preguntó si la había llamado, solo la miré confundido. No lo había hecho. No pasó mucho tiempo, antes de que los niños también comenzaran a escucharlo. Mi hijo, que es generalmente bastante tranquilo y escéptico sobre todas estas cosas, vino a verme una noche visiblemente perturbado. Dijo que había escuchado mi voz llamándolo desde la cocina, pero cuando fue allí, no había nadie. Luego le pasó a mi hija. Estaba en su habitación jugando con sus juguetes, cuando escuchó la voz de su madre llamándola suavemente. Corrió a la sala, pero al llegar no había nadie, solo silencio. Lo más extraño es que las voces suenan exactamente como las nuestras. Mi voz suena como la mía, la de mi esposa suena exactamente como la suya, y las voces de nuestros hijos también. Cada vez, las voces vienen de una habitación vacía. Nunca hay nadie allí, pero se siente como si alguien estuviera llamándonos detrás de la puerta. Todos en la familia las hemos escuchado ahora. No solo es inquietante, es perturbador el hecho de que las voces suenen tan reales, tan familiares. Lo hace aún más aterrador. Todos hemos tenido nuestros propios momentos de preguntarnos si no nos estamos volviendo locos. Pero luego empeoró. Todo empezó con mi hija de 11 años. Al principio, pensé que era solo su imaginación desbordante, especialmente después de todo lo que había sucedido. Una noche, vino a mí, con la cara pálida y visiblemente perturbada, diciendo que había visto a alguien de pie al final del pasillo. Describió la figura como una sombra, pero era alta, sin rasgos distintivos, solo una silueta oscura. Le dije que probablemente eran solo sombras proyectadas en el pasillo, o que tal vez su mente le estaba jugando una broma. No es raro que los niños se asusten por las noches, especialmente cuando han sucedido muchas cosas inquietantes en la casa. Pero luego, empezó a suceder más a menudo. Cada 2 noches, veía estas figuras, siempre en el pasillo o cerca de la escalera, de pie, justo fuera de su vista. Dijo que se movían, como si caminaran por la casa, pero cada vez que parpadeaba o miraba de nuevo, desaparecían. Al principio, me dijo que no estaba segura si estaba viendo cosas, pero estaba empezando a asustarse de verdad. No era solo una figura tampoco. Había diferentes, algunas más altas, otras más bajas, pero siempre sombras indistintas. Traté de desestimarlo como una imaginación hiperactiva, pero luego, una noche, me desperté con el sonido de su llanto. Corrí a su habitación y estaba sentada en la cama, con los ojos llenos de miedo. Dijo que había visto una figura de pie en la puerta, observándola. Esta vez no era una sombra, era más sólida, más definida. Inmediatamente revisé la casa, convencido de que era solo un truco de la luz o alguna corriente de aire, pero todo estaba cerrado y el aire se sentía inquietantemente quieto. Fue entonces cuando empecé a sentirlo también. Empecé a ver cosas también, por el rabillo del ojo, figuras de pie justo más allá del alcance de la luz, pero cuando me giraba para enfrentarlas, no había nada allí. Ha sido más difícil de ignorar, y ahora me aterra que lo que sea que esté atormentando la casa no solo esté tratando de asustarme. Al principio, intentamos todo lo que se nos ocurría para detener las extrañas ocurrencias. He oído hablar de personas que utilizan salvia u otros métodos para purificar el espacio, así que lo intentamos. Ahumamos la casa con salvia, comenzamos por la esquina de cada habitación y recorrimos todo el lugar. Para ser honesto, se sentía un poco ridículo, pero después de escuchar tantas historias de personas que afirmaban que servía, pensamos que no podría hacer daño. Desafortunadamente, no hizo ninguna diferencia. Los puntos fríos seguían allí, los golpes continuaban, y las figuras nocturnas de mi hija no desaparecieron.
Luego, intentamos dejar las luces encendidas por la noche, todas las luces en cada habitación. Fue un intento de ahuyentar lo que sé que pudiera estar acechando en las sombras. Pensé que si solo nuestras mentes nos estaban jugando una mala pasada, las luces brillantes podrían ayudarnos a mantenernos calmados. Pero aún así, las voces seguían llamando y los golpes continuaban. Incluso intentamos ignorarlo durante un tiempo, esperando que si no lo reconocíamos, lo que estaba sucediendo de alguna manera dejaría de pasar. Probablemente ese fue nuestro mayor error. Cuanto más lo ignorábamos, más persistente se volvió. Pudiera ofrecer un enfoque más lógico. Pero hay una parte de mí que se pregunta si alguna de las dos opciones hará alguna diferencia. La sensación en esta casa se ha vuelto más pesada con cada día que pasa, y no estoy seguro de cuánto más tiempo podremos seguir viviendo aquí. Si alguien tiene algún consejo, ya sea espiritual o profesional, estoy dispuesto a escuchar. Hemos hecho todo lo que se nos ocurre y nada parece funcionar. Solo quiero que mi familia se sienta segura nuevamente. La lucha de mi tía, con una presencia fantasmal. Quiero compartir una historia sobre mi tía, quien, desde que tengo memoria, ha vivido con la tristeza persistente de una elección que hizo cuando era adolescente. Mi tía tuvo un aborto en su juventud, cuando tenía 16 años, algo de lo que nunca se recuperó por completo. Sus padres, mis abuelos, la presionaron para que lo hiciera. Y aún después de todos estos años, todavía conmemora el cumpleaños del niño perdido cada año. A menudo, hundiéndose en una profunda tristeza durante las festividades. Mi tía es la persona más dulce del mundo. Es el tipo de persona que nunca duda en ayudar, sin importar qué. Tiene una calidez, una amabilidad silenciosa, que te hace sentir seguro. Como si, sin importar lo mal que se pongan las cosas, ella estará allí. Cuando mi familia pasó por un momento difícil, ella fue la primera en aparecer. Recuerdo cuando mi mamá perdió su empleo por unos meses, y las cosas se pusieron realmente difíciles. Ella nunca nos dejó sin nada. Traía comestibles, insistiendo que eran extras de sus propias compras, o le daba un poco de dinero a mi mamá, fingiendo que era para algo trivial. Nunca nos hizo sentir como una carga. Nunca quiso agradecimientos. Simplemente estaba allí, estable y confiable, siempre poniendo a los demás antes que a ella misma. Incluso, a pesar de todo lo que ha pasado, todo el dolor y la pena que lleva, nunca dejó que eso la amargara. Si acaso, la hizo más compasiva, como si quisiera dar el amor que no pudo dar al niño que perdió, al resto de nosotros. A medida que crecía, empecé a notar cosas extrañas que sucedían alrededor de ella. Cosas que no podía explicar. Pequeños objetos desaparecían y reaparecían, y a veces, la atmósfera en su hogar se sentía densa. Solía pensar que era solo el peso de su tristeza, pero a medida que me hacía mayor, empecé a sospechar que había algo más en juego. Por ejemplo, esto es un recuerdo que mi madre siempre cuenta cuando le preguntan sobre cosas sobrenaturales. Esto ocurrió un poco antes de que yo naciera, cuando mi madre y mi tía vivían juntas en la vieja casa. Aún no eran conscientes de las cosas que vendrían más adelante. Mi madre aún era joven en ese momento, y siempre ha dicho que la casa tenía una sensación extraña, incluso entonces. Una noche, estaban sentadas en la sala, solo las dos. Mi madre recuerda la noche como inusualmente tranquila, sin viento, sin sonidos del exterior. Estaban hablando, dice mi madre, pero su conversación se desvaneció cuando ambas sintieron de repente una presencia opresiva. Lo primero que mi madre notó fue la sombra oscura, alta, imponente, pero sin una forma clara. Era del tamaño de una persona, pero parecía más una masa, como una ausencia de luz en la habitación, más oscura que la noche exterior.
Se movía lentamente, deslizándose por las paredes y acercándose a ellas, como si fuera consciente de cada uno de sus movimientos. Mi tía se quedó congelada, con los ojos muy abiertos, mientras la sombra pasaba entre ellas y la puerta, bloqueando la pequeña cantidad de luz que venía del farol de la calle. Mi madre dice que no podía moverse, apenas podía respirar, mientras la sombra se cernía sobre ellas, proyectando una oscuridad antinatural en la habitación. Lo describió como vivo, una presencia que no solo observaba, sino esperaba. La sombra finalmente se detuvo cerca de la puerta, y por un largo momento, simplemente se quedó allí, en silencio. Y mi madre jura que pudo sentir cómo la temperatura en la habitación bajó unos grados, como si la sombra hubiera absorbido todo el calor del espacio. Miró a mi tía, quien parecía paralizada por el miedo, su rostro pálido y con los ojos muy abiertos. Pero mi madre tampoco podía hacer ningún sonido. Era como si la casa misma se hubiera tragado todo el ruido. Luego, tan repentinamente como apareció, la sombra pareció alejarse de la puerta y deslizarse por la pared, desapareciendo en la esquina sobre ellas. La casa pareció exhalar y el peso opresivo se levantó, pero ni mi madre ni mi tía dijeron una palabra durante mucho tiempo. Mi madre dice que al principio ni siquiera se dio cuenta, pero después de esa noche, las ocurrencias extrañas comenzaron a intensificarse, volviéndose más frecuentes. Poco después de eso, las sombras se convirtieron en una ocurrencia regular que la mayoría de la familia extendida ha visto o experimentado. Cuando mi madre me contó esta historia, no pude evitar pensar en lo escalofriante que era, que pareciera coincidir con una de mis propias experiencias. Tenía solo unos 7 años cuando sucedió. No recuerdo mucho de mi primera infancia, pero este momento destaca claramente. Está grabado en mi memoria, y aún ahora, cuando visito la casa, no puedo sacudirme la sensación de que algo sigue allí, justo más allá de la vista. Me había quedado a pasar la noche en la casa de mi tía, como solía hacerlo. Mi mamá y yo ya nos habíamos mudado a un pequeño apartamento para entonces, pero todavía pasaba mucho tiempo con mi tía. Era temprano en la mañana, el tipo de amanecer, donde la luz apenas comienza a filtrarse por las ventanas, proyectando largas sombras en la habitación. Me desperté, frotándome los ojos, y fui al baño. La casa siempre se sentía quieta y tranquila por las mañanas. Me cepillaba los dientes medio distraída. Al principio pensé que era solo mi reflejo, pero luego lo vi. Una figura tenue, como una sombra, de pie detrás de mí en el cristal. Me quedé paralizada. La figura no era del todo humana, no de la manera en la que alguien se vería si estuviera parado justo allí. Era alta y oscura, su contorno difuso, casi como si estuviera hecha de humo o niebla. Pero podía ver la forma, extremidades largas, un físico angular que se sentía incorrecto. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si me observara, pero su rostro estaba oscurecido por las sombras, sus detalles justo fuera de alcance. Me giré rápidamente, pero el baño estaba vacío. No había nadie allí. Volví a mirar al espejo y había desaparecido. Mi corazón empezó a acelerarse y traté de decirme a mí misma que era solo mi imaginación, que me había despertado demasiado rápido, que solo era la forma en la que la luz jugaba trucos. Pero sabía, en el fondo, que eso no era cierto. Lo había visto. Estaba allí. Y no era la última vez que lo vería. Salí del baño apresuradamente, pero la sensación no se fue. La casa se sentía diferente después de eso. Más fría, más oscura. Casi podía sentir la presencia merodeando por las paredes. Caminé por el pasillo para encontrar a mi tía, pero aún estaba dormida, su puerta aún cerrada. No quería despertarla, así que volví a mi habitación.
Me tapé con las cobijas y traté de dormir. Pero cada vez que cerraba los ojos, volví a ver a la figura en el espejo. Su rostro seguía oscuro, pero el peso de su mirada era tan real que parecía que me estaba siguiendo. La sensación permaneció conmigo durante horas, como si algo me estuviera observando desde el otro lado del cristal, esperando el momento adecuado para atravesarlo. Cuando finalmente se lo conté a mi madre, ella simplemente lo dejó pasar, diciendo que probablemente era un truco de la luz o que lo había soñado, pero sabía lo que había visto, y para ese entonces ya lo había visto más de una vez. Ahora, debía tener unos 10 años, cuando oí hablar de ello por primera vez, pero sucedió mucho antes. Mi primo mayor, llamémoslo Ben, era solo un niño pequeño en ese momento. Siempre había sido un niño tranquilo, el tipo que jugaba solo durante horas, perdido en su propio mundo. Recuerdo que mi tía lo mencionó una vez de pasada, casi como si fuera una broma, pero nunca me sentí cómoda con ello. Ben tenía un amigo imaginario, o eso pensábamos. Hablaba con alguien que nadie más podía ver. Al principio, todos asumimos que era una fase, la imaginación de un niño pequeño, un consuelo en un compañero invisible. Pero había algo diferente en la forma en que Ben interactuaba con ese amigo. Se sentaba durante horas, generalmente en la esquina de la sala, sus pequeñas manos descansando en sus rodillas, mirando a un punto cerca de la pared. A veces se reía, riendo solo, como si alguien le estuviera contando un chiste que solo él podía escuchar. Y otras veces saludaba al aire, un movimiento lento y deliberado, como si reconociera a alguien. Al principio mi tía le decía: «Ben, ¿a quién estás saludando?». Y él simplemente sonreía y continuaba, como si fuera lo más natural del mundo. Una noche, ella estaba sentada en el sofá, observándolo con el rabillo del ojo, mientras él estaba en uno de sus juegos. Esta vez estaba jugando con más entusiasmo en un espacio de la esquina. La luz de la ventana se filtraba y proyectaba sombras en esa parte de la pared, lo que a Ben parecía emocionarlo. Él simplemente seguía sonriendo y saludando, con su pequeña cara iluminada por una expresión de reconocimiento. «Ben, ¿a quién estás saludando?». Él se giró hacia ella, sus grandes ojos inocentes mirándola, con una calma que le heló la sangre, y con su suave pequeña voz dijo: «Estoy saludando a mi hermano». Su estómago se hundió. Al principio, pensó que solo estaba inventando algo, alguna noción infantil de un hermano, al que no recordaba o había imaginado. Pero Ben no tenía hermanos, no en ese momento. Mi tía no había tenido otro hijo, no durante años. Entonces, ¿de quién estaba hablando? ¿Quién era su hermano? Después de eso, las cosas comenzaron a suceder con más frecuencia. Ben miraba fijamente a las esquinas de la habitación, su atención centrada en algo invisible. A veces hablaba con el espacio vacío, su voz suave e ínfima, como si estuviera conversando con un amigo perdido de hace mucho tiempo. En ese momento, ella se lo contó a mi madre, pero entre las dos lo desestimaron. Más o menos recuerdo esa época, pero soy 4 años mayor que él, y francamente no lo recuerdo tan bien. Además, ni mi madre ni mi tía mencionaron nunca el aborto, al menos no a nosotros. Incluso mi tío ha tenido algunas experiencias paranormales. Mi tío, quien siempre ha sido un hombre práctico, no es el tipo que cree en fantasmas o en lo sobrenatural. Es el tipo de persona que se reiría si alguien le dijera que escucharon voces en la noche o vieron cosas que no estaban allí. Pero hubo una vez que lo sacudió, y nunca ha vuelto a ser el mismo respecto a la casa desde entonces. Sucedió hace algunos años, cuando estaba solo en casa. Mi tía había salido a hacer unos mandados, y los niños estaban en la escuela. Él estaba sentado en la sala, viendo la televisión, cuando empezó a escuchar susurros. Al principio, pensó que era el sonido de los vecinos, tal vez una conversación tenue que se transmitía a través de las paredes. Pero cuanto más escuchaba,
más extraño se sentía. No era un sonido que venía de afuera. Describió los susurros como bajos, apenas audibles, pero claramente presentes, como si alguien estuviera justo al lado de él, hablando, justo fuera de su alcance. No estaban en ningún idioma en particular que él pudiera entender, solo un conjunto de tonos y murmullos. Era suficiente para ponerle la piel de gallina, pero lo atribuyó al asentamiento de la casa o al viento, cualquier cosa lógica para evitar que su mente vagara demasiado. Pero los susurros no se detuvieron. Parecían moverse más fuertes, viniendo desde lo más profundo de la casa. Lentamente, mi tío se levantó con el corazón acelerado y decidió investigar. Caminó por la cocina, pasando por el pasillo y llegando a la sala de juegos de los niños. Fue entonces cuando los vio. Los juguetes. Al principio pensó que era solo su imaginación, pero al mirar más de cerca, vio que varios juguetes, figuras de acción, muñecas y coches de juguete se estaban moviendo. No solo se balanceaban o rodaban lentamente, algunos de ellos se arrastraban, avanzando lentamente por el suelo, como si algo invisible los estuviera guiando. Su estómago se hundió. Una pequeña figura de porcelana, con las que su hija solía jugar, giró en su lugar, su cabeza girándose de manera antinatural, como si lo estuviera viendo. Los coches de juguete se habían movido por la habitación y ahora estaban alineados en una fila recta, como si hubieran sido cuidadosamente colocados, solo que nadie los había tocado. Paralizado en su lugar, mi tío se quedó allí por un momento, observando, tratando de entender lo que estaba viendo. Preguntó quién estaba allí, sin muchas ganas, como para probarse a sí mismo que solo era un truco. Y los juguetes se detuvieron. Sin embargo, los susurros aún persistían en el aire, justo fuera de su comprensión. Después de lo que pareció una eternidad, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación, sintiendo su pulso retumbar en sus oídos. Ni siquiera sabía dónde ir o qué hacer. No podía simplemente descartarlo, no después de ver lo que había visto. Desde ese momento, no pudo sacudirse la sensación de que algo estaba en la casa con ellos. Nunca ha sido de hablar mucho al respecto, y casi tuvimos que sacarle esta historia junto con algunas otras. Pero no tengo idea de cuánto he experimentado realmente a lo largo de los años. Otra ocurrencia que me pasó fue cuando tenía alrededor de 14 años. Mi tía había invitado a toda la familia a una de sus grandes fiestas de cumpleaños. Una de esas reuniones con un montón de gente, risas y el caos habitual que viene con los niños corriendo por todo el lugar. La casa estaba llena, la cocina estaba repleta de comida y había música de fondo. Había salido con uno de mis primos a buscar algo dentro de la casa, una bolsa de papas fritas olvidadas o algún favor para la fiesta. Ni siquiera recuerdo qué era ahora, pero cuando volvimos a entrar a la casa, se sentía diferente, más silencioso que antes, como si algo hubiera cambiado. Entramos por la puerta principal, y fue entonces cuando escuchamos pasos, lentos, deliberados, resonando por el pasillo, como si alguien caminara hacia nosotros. Pero la casa estaba vacía, todos seguían fuera, y no había nadie en la sala. Al principio pensé que era mi tía o mi tío, viniendo a vernos, pero los pasos eran demasiado pesados, demasiado deliberados. No sonaban como alguien caminando casualmente. El ritmo era apagado, lento, como si la persona, o lo que fuera, se tomara su tiempo, esperando que lo notáramos. Mi primo y yo intercambiamos una mirada, ambos congelados por unos segundos, sin saber qué hacer. Entonces, por el rabillo del ojo, lo vi. Una sombra, moviéndose a lo largo del borde del pasillo, deslizándose. No era solo una forma que pasaba, o un truco de la luz. Tenía sustancia. Era más oscura que las sombras circundantes, más sólida de alguna manera, y se movía con propósito. Podía verla deslizándose por las paredes,
justo fuera de foco, como si supiera que estábamos allí, pero no quisiera que la viéramos por completo. Se desplazó por un extremo del pasillo al otro, justo más allá de mi visión, como si nos estuviera observando. Me giré rápidamente con el corazón acelerado. Mi primo ya había retrocedido, tirando de mí hacia la puerta, pero no pude evitar mirar una última vez. La sombra aún estaba allí, en el pasillo, como si esperara que nos acercáramos. No era como una sombra normal, proyectada por alguien o algo cercano. Se sentía como si fuera su propia entidad, como si estuviera separada de la habitación misma. No hablamos mientras corríamos de vuelta a la fiesta, pero podía sentir el pánico en mí. Lo había visto, y sabía que mi primo también. Pero ninguno de los dos dijo una palabra a nadie. Nos quedamos en la multitud, tratando de actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Incluso ahora, a pesar de ello, no estoy segura de lo que vimos. ¿Fue solo un truco de la casa? ¿O algo más? Algo que había estado allí todo el tiempo. Hay muchas cosas más que le sucedieron a mi tía y a personas que han estado cerca de ella, o incluso a mis propios familiares que han estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Podría contarles sobre la vez que mi tío escuchó a alguien llamando su nombre desde el ático, cuando estaba solo en la casa, o las sombras que parecían moverse a lo largo de los bordes del porche, vistas por mi prima cuando miraba por la ventana a altas horas de la noche. Hay interminables relatos, cada uno más extraño que el anterior, demasiados para contar, y la mayoría provienen de personas que nunca habrían creído algo como esto antes de poner un pie en esta casa. Pero cuando pienso en ello, cuando pienso en todo lo que ha sucedido a lo largo de los años, estos son los momentos que más destacan para mí. Los susurros, los juguetes moviéndose, la sombra en el espejo, el amigo imaginario de Ben, son las que siempre vienen a mi mente. Pero de todos modos, pasemos a lo último ocurrido. Mi tía siempre ha sido del tipo escéptico. No cree en los psíquicos, mediums, ni nada que insinuara lo sobrenatural. Cuando mi mamá sugirió por primera vez que viera uno, ella se negó burlándose de la idea, como si fuera una especie de broma. Pero después de años de eventos inexplicables, los objetos perdidos, los puntos fríos, las sensaciones extrañas que parecían seguirla, su paciencia comenzó a agotarse. Finalmente, después de suficiente insistencia por parte de mi madre y mi familia, accedió a ir. La casa de la psíquica era pequeña y estaba escondida en las afueras de la ciudad, oculta detrás de un velo de árboles viejos. No era el lugar donde esperarías encontrar a alguien que afirmaba hablar con los muertos. El aire en su interior se sentía denso, como si estuviera cargado de energía, y la tenue iluminación solo añadía a la sensación inquietante. Cuando entramos, la psíquica, una mujer mayor, con penetrantes ojos negros y largo cabello blanco, nos recibió con una sonrisa conocedora, como si hubiera estado esperándonos desde mucho antes de que hubiéramos llegado. Nos sentamos en un círculo. Mi tía estaba inquieta en su asiento, visiblemente incómoda. No era de las que hacía este tipo de cosas, pero estaba dispuesta a intentar cualquier cosa en este punto. A medida que la psíquica comenzó su lectura, pude ver cómo el escepticismo de mi tía se desvanecía, reemplazado lentamente por algo más cercano al miedo. La medium cerró los ojos y la habitación pareció volverse más pesada, el aire más espeso. «Siento su presencia», dijo la psíquica suavemente, su voz baja y firme. «Está aquí. Ha estado contigo durante mucho tiempo». El rostro de mi tía palideció. Miró a mi madre, luego de nuevo a la psíquica, con los labios apretados, tratando de mantener la compostura. «¿Quién?», preguntó. La psíquica hizo una pausa. Sus ojos parpadearon. Estuvo en silencio por un rato, como si estuviera escuchando algo que solo ella podía oír. Luego, sus ojos se fijaron en mi tía. Un niño pequeño, está molesto contigo».
El corazón de mi tía se hundió. ¿Qué quiere decir con molesto? La mirada de la psíquica no vaciló. Está enfadado. Se siente abandonado. Está celoso. Resentido por los hijos que has tenido desde que él se fue. Un escalofrío recorrió la habitación. Un silencio pesado mientras las palabras de la psíquica se hundían. Mi tía no podía hablar al principio. Siempre había pensado que su dolor, la culpa de hace años, era algo que había enterrado, algo que podía esconder de todos, incluso de ella misma. Pero escucharlo ahora, escuchar que había alguien que había estado rondando en las sombras, aferrándose a esa ira, hacía que todo se sintiera demasiado real. Nunca tuvo una oportunidad, continuó la psíquica. Nunca llegó a vivir, y ahora está aquí, observando, esperando. Pero no tiene nombre. Está sin nombre, olvidado, y por eso está enfadado. Las palabras golpearon a mi tía como un golpe físico, y apartó la mirada, como si tratara de bloquear la voz. Nunca se había movido realmente hacia adelante, y ahora parecía que lo que la había estado atormentando durante años, lo que había estado acechando en los rincones, estaba ligado a la memoria del niño que murió hace mucho tiempo. La psíquica se levantó, señalando una pequeña habitación, con tenue iluminación a un lado. Es hora, dijo suavemente. Necesitas darle un nombre. Esa es la única manera de ayudarlo a seguir adelante y liberarlo de su enojo. Mi tía dudó, mirando la habitación como si fuera una puerta hacia algo que no podía soportar enfrentar. Podía ver sus manos temblando, mientras seguía a la psíquica a la pequeña habitación, dejándonos a todos los demás atrás, sin saber lo que iba a pasar. No sé lo que sucedió en esa habitación. Todo lo que sé es que cuando regresaron, el rostro de mi tía estaba pálido, sus ojos rojos, y parecía diferente. Era como si el peso de una vida de dolor y culpa se hubiera levantado, pero la había dejado vacía, como si le hubieran quitado algo precioso. Le di un nombre, dijo en voz baja, casi como en trance. Le puse Noah. La psíquica le había pedido que nombrara al niño. Nos dijo que había elegido ese nombre hace mucho tiempo y que le parecía adecuado. No sé qué pensar de todo esto. Si fue la culpa y el dolor, creando algún vínculo sobrenatural con el alma del niño, o si hay algo más en juego. Pero he visto suficiente a lo largo de los años para creer que hay algo más que solo una mujer afligida, luchando con los fantasmas de su pasado. ¿Alguien más ha tenido una experiencia similar con el dolor no resuelto o actividad paranormal relacionada con un evento como este? Y ahora, hemos llegado al final de estas historias paranormales, pero el misterio sigue abierto. ¿Realmente entendemos el mundo en que vivimos? A veces, lo que damos por sentado puede ser solo una fracción de una realidad más grande, más incomprensible. Si la muerte fuera el final, ¿por qué tantas personas han sentido presencias, visto sombras o escuchado voces en la noche? Tal vez existan otros planos, otras formas de vida que escapan a nuestras reglas, seres que acechan en los límites de nuestra comprensión. Déjenme su opinión en los comentarios. No olviden compartir si alguna vez han vivido una experiencia como esta. No olviden dejar su like y suscribirse para más contenido. Nos vemos en el próximo video y recuerden, manténganse a salvo.